Lovanich. Toda la siesta de esa termina. La doctora es abogada, notaria, doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora adjunta de asignatura de Derecho Privado, parte general Derecho Privado 7, Derecho de Daños de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesora titular de la Universidad Blas Pascal en la asignatura de Derecho Civil y seminarios de práctica profesional. Lo interesante es que coordinadora de proyectos de investigación de acreditación del CECIN, directora de tesis, maestría, integra el Tribunal de Admisión de Tesis Doctoral. Así que quien quiera ser doctor en Derecho tiene que ir a verla a la doctora. Bueno, es docente de posgrado, en diplomatura y profesorado estable de la carrera de especialización de Derecho de Familia en el módulo de Derecho de Daños y de Derecho de Familia. Profesor estable del curso de formación superior en responsabilidad civil. Tiene varias obras escritas, así que realmente contamos con una profesional de gran estirpe, así que trataremos de aprovechar. Lo que no le consulte, doctora, es si en el caso de haber preguntas, la hacemos en el intermedio o pueden... Miren, lo vamos a ir viendo un poquito a medida que se dé el desarrollo. Yo prefiero a veces exponer un poco lo teórico y después dejar un espacio de preguntas. Pero si la pregunta surge justo cuando estamos en el tema y ustedes lo quieren hacer, levanten la mano. Porque a veces es la oportunidad justa y ya después o se nos pasa el tiempo o estamos cansados y se pierde. Así que lo vamos a hacer flexible como son las normas de este código. Sí, ahora todo es flexible de acuerdo a la situación, en cada caso concreto. Así que si el interés de ustedes le indica, lo hacemos en el momento. El auditorio a su disposición. Muchas gracias. Para mí es un alto honor realmente estar entre ustedes. Esto me parece que me va a dar un poquito de trabajo, va a ser muy fácil. Agradezco la confianza que han depositado en invitarme para esto que constituye un desafío. Es un desafío para todos. Creo que estamos estudiando todo esto. Por lo tanto, no esperen en mí verdades absolutas ni cosas ciertas. Hoy las entendemos de un modo. De aquí a cuando empecemos a transitar y aplicar, quizás los criterios varíen, debamos tener miradas distintas, porque la realidad nos provoca inquietudes que seguramente hoy no las advertimos todavía. Es como todo cambio. Asusta, no nos gustan mucho. Imagínense, yo en mi edad ya estoy prácticamente para jubilarme y bueno, me encuentro con esto, pero a su vez es una gran motivación, porque creo que la sociedad también necesitaba en algunos aspectos, fundamentalmente en los que yo tengo que tratar hoy, estos cambios son bienvenidos. Hay cuestiones que varían más que otras, pero hacía falta incorporar en el Código Civil normas dispersas en distintas leyes especiales. Creo que es una apuesta para hacer efectivo el cumplimiento de muchas de estas normas. Bueno, creo que es de este ciclo la primera reunión. No sé si ustedes han tenido alguna donde se hable en general del código, de las fuentes o de algo. Yo tampoco me siento habilitada como para tratar ese tema. Pero, lógicamente, vamos a hablar un poco, en primer lugar, de el cambio que se produce en la estructura y el contenido del código. No es un cambio que desde lo metodológico nos varíe tanto. El código de Vélez, que tomando el método de Freitas nos dividía y agrupaba los derechos según fuesen vinculados a los derechos personales o a los derechos reales, no cambia.
ese criterio sigue estando presente. Grandes ventajas. Tenemos ahora un título preliminar que se ocupa de los criterios de aplicación de las leyes, de las fuentes del derecho. Este es un tema bravo, las fuentes. Nos incorpora otras fuentes, especialmente en el caso de lo que nosotros vamos a ver hoy, los tratados internacionales incorporan principios. Y ahí hay una dificultad porque no es lo mismo interpretar una regla estricta donde yo sé quién es el obligado, cuál es el objeto a cumplir, cuáles son las consecuencias de no cumplir, que aplicar un principio que es mucho más flexible, de un contenido más laxo. Ahí es donde probablemente vamos a necesitar transitar un tiempo, aunque hay cuestiones que ya están elaboradas. La doctrina y la jurisprudencia ha venido trabajando desde hace largo tiempo en muchas cuestiones que el código hoy resalta. Eso es bueno también, porque no difiere en muchas cuestiones de los criterios jurisprudenciales. Yo les voy a ir bajando a medida que hablemos algunas cuestiones en concreto. Y además de que tiene 6 libros en lugar de los 4 que tenía el Código de Vélez, pero que reduce notoriamente el número de artículos, tiene un libro de parte general. Para los generalistas esto es muy bueno. Ya nuestra materia deja de estar dispersa como estaba en los distintos libros, sino que está todo en el primer libro de la parte general. El código incorpora y los fundamentos. Por favor, la lectura de los fundamentos es muy importante, porque ahí vamos a conocer cuál es el criterio que ha tomado el legislador al elaborar estas normas. No se explica en cada... Acuérdense que este código no tiene notas. Entonces, al no contar con las notas, tenemos que ir a los fundamentos para ver cuáles han sido las fuentes de inspiración y cuál es el criterio, el objetivo hacia el cual apunta el legislador en esto. Hay dificultades que se advierten, no hay un único redactor. Lorenzetti estuvo hace muy poco en Córdoba, nos dio una clase, realmente fue una clase de un profesor magnífico, nos aclaró muchas cosas, pero él dice, bueno, se trata de una obra académica, es elaborada por académicos este código y recepta el trabajo de más de 100 juristas. 100 juristas que seguramente han trabajado de modo extenuante para concretar esta obra, pero que falta un pulido final. Entonces, hay aspectos que uno encuentra y más adelante en otro libro o en otra misma norma hay cuestiones que dicen, ¿cómo y acá qué pasa? Hay pequeñas discordancias o cosas que eso sí. Ahora, vamos directamente al tema nuestro y yo, en primer lugar, les digo, bienvenido, tenemos un libro de la parte general, el libro 1. Entre los principios que inspiran, iluminan todo el código, el primero que se menciona es la constitucionalización del derecho civil. Esta constitucionalización del derecho civil no es menor. Perdón. Aquí hay un aspecto. Probablemente esté más adelante y no lo tenga yo tan ordenado. Esta constitucionalización, perdón, del derecho privado, no del derecho civil, que se impone a partir de la reforma constitucional del año 1994, que viene a través del artículo 75, inciso 22, a incorporar todos los pactos y tratados internacionales vinculados a derechos humanos y que tienen incidencia directa sobre la persona humana, y que según el artículo 75, inciso 23, impone la obligación al legislador de dictar las leyes y hacer la organización y el ordenamiento administrativo tendiente a efectivizar estos derechos y especialmente dedicados
a los que hoy llamamos vulnerables: niños, niñas, adolescentes, ancianos y mujeres. Entonces, en virtud de eso, es que se produce ese efecto, ese proceso que ha dado en llamarse constitucionalización del derecho privado, que yo prefiero tomar una expresión de un profesor italiano, Riccardo Guastini, que dice que más del derecho privado es del ordenamiento jurídico en general, porque la norma constitucional es tan entrometida, tan invasora, que no hay aspecto que no termine impregnado, contaminado por el espíritu constitucional, ya sea la ley, ya sean los poderes del Estado, la doctrina y la sociedad toda. Estamos en ese proceso. Legislador un poco remiso, del 94, estamos en 2015, si bien ya leyes especiales se habían ido dictando. Hay cuestiones de estas que en la parte doctrinaria ya hace tiempo también que se notan. Uno de los aspectos es el concepto de persona. Ya el concepto de persona que nosotros estudiamos como el artículo 30 del Código de Vélez, que nos decía que es todo ente susceptible de adquirir derecho y contraer obligaciones, hace tiempo que la doctrina viene diciendo tenemos que abandonar esa idea. La persona no es solamente capacidad, lo importante es el desarrollo de la personalidad del ser humano. Y ese desarrollo de la personalidad se logra si se goza de los derechos fundamentales. Profesora española Encarna Roca, Aida Temermacher, hace tiempo que vienen trabajando incorporando esta idea. Vamos a alcanzar la idea de persona cuando tengamos el desarrollo de la personalidad, porque eso va a implicar que tengamos dignidad de ser humano. Ese es uno de los valores que hoy aparece con mayor fortaleza, el de la dignidad. Y el de la dignidad, del cual se desprenden dos aspectos de enorme trascendencia, o que los podemos poner como tres valores equiparables, o que se desprenden de la dignidad, esto es una cuestión más de corte académico: la libertad y la autonomía. El poder de tomar las decisiones que hacen a nuestra voluntad y a nuestro proyecto de vida conforme la libertad y la dignidad que todo ser humano tiene, cualquiera sea su condición respecto a las posibilidades de tomar las decisiones por sí. Esto impacta de lleno en la materia capacidad. Por eso insisto en estas cuestiones marco, como para que después podamos decir, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué significa esto? ¿Por qué es que damos esta libertad o por qué se amplía esto? Cuestión que no podamos decir que es novedosa, porque vuelvo a decir, la ley de los derechos de los niños y adolescentes es desde el año 2005 y ya estos principios están incorporados. Si bien teníamos el grave problema de que el Código Civil decía una cosa y estas leyes especiales decían otra, sobre todo en lo que se refiere a autonomía, capacidad progresiva, etc. Entonces, hay una centralización en la persona humana. Así como Vélez se preocupó más del aspecto patrimonial, y que seguramente es producto de la época en que se redacta el Código Civil, muchas críticas se le han hecho a Vélez por esto. Entiendo que era un mundo distinto, una sociedad distinta. Hoy hemos cambiado el eje, no es únicamente lo patrimonial, el centro, el gran peso está puesto ahora en la persona en sí. Esto requiere, además del cambio normativo, un cambio cultural importantísimo. A medida que vayamos desarrollando, nos vamos a ir dando cuenta por qué les insisto en estas cuestiones. Acá se impone un cambio cultural, en el modo de razonar de nosotros, los que estamos vinculados al mundo jurídico, como de la sociedad toda. Estas normas, se dice, están destinadas a toda la sociedad. Es cierto, son de más fácil lectura, el lenguaje que se emplea es quizás más simple, más cotidiano, pero la mayoría de la sociedad nos
tiene conocimiento todavía de estas normas. Bien. Vamos avanzando entonces. Probablemente todo lo que yo les hablé aparezca después, porque en algún momento estas filminas están. El primer tema que se nos encomienda tratar es este, el de la persona, que ahora hablamos de persona humana, primer cambio, desde el lenguaje. Es cierto que estas expresiones que utilizaba Vélez, persona de existencia visible, ya desde la vez que rendimos, yo creo que las abandonábamos, ya hablábamos de persona física, de persona natural. Bueno, ahora hablamos de persona humana. Esa es la denominación que adopta este código. En el libro primero, el título 1, capítulo 1, está destinado a comienzo de la existencia. Saben ustedes que este es uno de los temas que más ruido, podemos decir, y debate generó. Yo creo que es un tema que siempre va a mover a polémica y a debate. El tema no es simple, dado que se unen muchísimos aspectos. No es un tema solo jurídico, desde ya. El legislador tiene que tomar una decisión, pero es un tema con componentes médicos, éticos, sociológicos, filosóficos, biológicos, es decir, hay muchos componentes alrededor de esto. En materia de debate académico, ya en el año 2003 tuvimos las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Rosario, que se ocupó de ese tema, comienzo de la existencia. 10 años después, en 2013, jornadas en Buenos Aires, nuevamente el mismo tema. Luego, ustedes saben, proyectado este código, esto generó mucho debate y va a seguir generando. Es un tema que no es de fácil solución. Probablemente la ciencia avance y nos permita superar. Vamos a ver cuáles son. Este no es un tema, digamos, en el cual yo me voy a centrar demasiado. Ustedes, si algo necesitan, profundizamos más. Yo voy a dar los grandes ejes en el tema. ¿Por qué? Porque creo que las cuestiones que más se han judicializado con relación a esto tienen que ver con los amparos presentados ante las obras sociales y los tratamientos de fertilización asistida, las coberturas de las técnicas de fertilización, las llamadas TRAP. Creo que ese es el tema que más ha llevado a los tribunales de modo permanente. El tema de la tutela de los embriones, de esto son pocos los casos que se han planteado. Probablemente comiencen a plantearse más. Bien. Vélez nos decía, artículo 70 y en el 63, desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas. Allí sabemos que Vélez optó por la propuesta de Freitas de decidir que la existencia de las personas comenzaba con la concepción, a diferencia del resto de los regímenes en el mundo y latinoamericanos, donde el comienzo de la existencia de la persona se da con el nacimiento. Vélez lo adelantó a la concepción por un problema, como lo explica en la nota uno de sus artículos, seguramente por una cuestión de orden patrimonial. ¿Cómo es que iba a heredar alguien y estos derechos? ¿Quién iba a ser el sujeto titular? De allí le vino esta idea de que fuera desde la concepción. Bien, ¿cuál es el problema? El avance científico nos pone en cuestión, nada menos, como dice el doctor Palmero, cuestiones que durante siglos estuvimos tan tranquilas y tan claras. Comienzo de la existencia, fin de la existencia. Entre las técnicas de fertilización asistida y los trasplantes de órganos, se nos complejizó comienzo y fin de la existencia. Acá, el punto que hoy tocamos es el comienzo de la existencia cuando se da mediante las técnicas de fertilización asistida que producen la posibilidad, que dan la posibilidad de que el cigoto, la primera unión celular de óvulo femenino y semen masculino, se produzca fuera del cuerpo de la mujer. Y esta es la dificultad. ¿Hay o no persona en esto que está concebido fuera del cuerpo de la mujer?
¿Y qué significa concepción? Ese es el gran debate. El artículo hoy, tal como dice el código, es esto que ustedes están viendo. Comienzo de la existencia. Este código tiene esta particularidad. Nos pone un título en cada artículo. Ya sabemos de qué se trata cada uno. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Por supuesto, no nos dice qué es concepción. El tema era el anterior. Este artículo es el que trajo el debate. Porque decía, la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. Hasta ahí ves, no había problema. El problema vino con lo que sigue. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado. Esta segunda parte trajo tanto debate que es la que se optó, como seguramente modo de lograr la aprobación del código, quitar. Se dice, hay normas que van a ser transitorias a la espera de que se dicte una ley especial que regule las cuestiones referentes al embrión no implantado. Se eliminó la expresión en el seno materno. Comienza la existencia con la concepción. ¡Pum! Ya no tiene lugar el seno materno. ¿Por qué? Probablemente por, creo que lo puse aquí, sí, la unión de personas del mismo sexo, en el caso de dos personas de sexo masculino, hagan que se haya dejado el término concepción solamente, sin referencia a la mujer, para que tengamos la posibilidad de que accedan a la paternidad sin ningún lugar a discusión miembros de una pareja masculina. Por eso lo que le digo, acá el cambio cultural es fuerte. Esto existe y ya se da, está en la realidad. La eliminación de la expresión en el seno materno, porque hay una armonización con la ley 27743 de identidad de género, con o sin intervención quirúrgica de reasignación de sexo. Se entiende que habría una discriminación inversa en no reconocer el derecho a la paternidad, el derecho a formar una familia, si se niega a dos hombres acceder a la paternidad. Personalmente, creo que acá no se trata de una cuestión de discriminación, sino de naturaleza. Pero el debate está planteado. El sexo. Y es que en el femenino, si bien hay que recurrir a una inseminación artificial, a una dación de esperma, pero es el vientre de la mujer que lo consigue. En el caso de un hombre, hasta ahora no hay posibilidad, ni hay posibilidad de que la ciencia haya logrado gestar esta unión primera que avanza. Bien. No, dice concepción nada más, seno materno no figura. Por eso precisamente, para que nadie pueda decir hay discriminación. Cuestionaba el tema de esta situación. Yo lo sentía que cuando quedaban congelados, no preservados, seguían siendo mis hijos, ¿no? Porque era mi concepto. No sé si la de los demás. Cuando vi la norma, dije, no sé si me conforma en lo moral o no, no me importa, pero la ley me da una solución importante. Ahora nos deja tanto abierto, sí, porque si consideramos la concepción, ya lo que queda aquí preservado,
derechos, o sea, no sé si usted Sí, ahora voy a esto. Y le adelanto desde ya, yo coincido plenamente con esa postura. Somos minoría en los que pensamos de ese modo. Somos minoría hasta ahora. Tal vez ustedes piensan totalmente distinto de lo que yo puede ser un gran problema, la norma. Por eso creo y espero que la ciencia avance para que nos evite este debate. ¿Qué pasa en el medio? ¿Y por qué dije en el año 2003 se plantea esto, en el 2003 se vuelve otra vez con el mismo tema? Y bueno, porque hay más avances científicos y ha habido un fallo muy importante, que es justamente el fallo Artavia Murillo. ¿Por qué lo científico? Porque en lo científico se está trabajando ya con la técnica que se llama vitrificación. Es la técnica que permite que en segundos el óvulo de la mujer se congele y se descongele para ser utilizado en segundos. Y esto impide la formación de los cristales de hielo en el pronúcleo que al descongelarse rompen las células primigenias. Ese es el problema que existe hoy si no se utiliza la técnica de la vitrificación. Si estuviera perfectamente aceitada, digamos, fuera accesible, porque ese es el otro gran tema, es muy costoso, se congelarían los óvulos por separado del banco de esperma. ¿Y qué problema hay? Ninguno. Son células que pertenecen a la mujer o al hombre, pero mientras no se las una, no tenemos ninguna dificultad. Se haría la unión en el momento que los dueños del material genético decidan, y allí se intentaría la fecundación de ese óvulo. Si esto se logra, y quizás la ciencia no demore tanto en que esto se haga lo regular y accesible, se acaba el problema. Entonces, por eso es que también esto se ha dejado a una ley especial, como se deja en todos los países del mundo, porque si no habría que estar modificando el código, y la parte de biología y de tecnología avanza mucho más rápido. Entonces, ¿por qué dije que había otra cuestión importante? Este fallo, Artavia Murillo, que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y plantea precisamente lo que usted nos decía recién. ¿Qué vamos a entender por concepción? Este fallo, no sé si todos lo conocen, yo hago una breve referencia a qué trata. En Costa Rica tenía la ley de fertilización asistida y estaba en proceso de llevarse a cabo los embarazos por técnicas de reproducción humana asistida. Pero, como siempre hay al día de hoy algún sobrante, se decía que había demasiados embriones que se desechaban y esto era una norma inconstitucional. Por lo tanto, la Suprema Corte de Costa Rica prohíbe la realización de las técnicas por entender que la norma es inconstitucional porque hay pérdida de embriones. Las parejas que estaban en tratamiento, entre ellas Artavia Murillo, por eso dice que otros, porque son varios las parejas que recurren esto y van ante la Comisión Interamericana, denuncian la situación, porque había varios que ya estaban con tratamientos iniciales. La Comisión llama 3 veces la atención a Costa Rica sobre esta situación. Costa Rica ignora esos llamados de atención y ahí se recurre a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana entonces dicta este fallo. Es un fallo extenso que en lo central hace hincapié en el derecho humano a formar una familia y el derecho a la intimidad de las personas, que no tiene por qué el legislador inmiscuirse en estos aspectos que hacen a la intimidad familiar. Y después entra a tratar qué es concepción, y allí toma los dos términos de la idea de concepción. Una que dice que la concepción es el momento de encuentro del óvulo femenino y masculino o fecundación. Y la otra, que es la que adopta la Corte Interamericana, es la que entiende como concepción la implantación de ese cigoto en el cuerpo de la mujer.
Porque si no hay implantación, no hay posibilidad alguna de que eso progrese. No hay posibilidad. Hasta que no anida, quizás el término más preciso, y las mujeres lo entendemos muy bien, es anidación. Hasta que no llega allí y se nutre de todos los nutrientes y alimentos y hormonas